Entonces, pues no voy a llegar a todos los comentarios lindos que tenemos aquí. Muchas gracias, seguimos y siempre sus preguntas y comentarios son lo que inspira a las próximas charlas, así que pues síganme dejando sus pedacitos de oro aquí en el chat. Tenemos Freddy que tiene una pregunta que le asalta la duda. ¿No sería mejor escribir primero cuentos, textos de máximo de 5.000 palabras que lanzarse de una a la maratón de escribir una novela? Genial ese concepto. Les digo más, esta historia de Paraíso a lo cubano comenzó por un cuento que no paraba. Entonces yo en algún momento a ese cuento le di un final, pero tenía tanta historia detrás de ese cuento. Y se llamaba el cuento, todavía está en mi blog, que es un pedacito de Cuba, se llama el blog. Pero el cuento se llamaba Bodas por Cerveza, porque esta muchacha, el negocio de ella es casarse para obtener dinero del gobierno, que son las cervezas. Ella vendía la cerveza, todos los ajuares y los trajes que le daban para la boda, y ese era su negocio. Porque bueno, vivía con su abuela, la abuela vendía mermelada, era muy pobre, qué sé yo, pero empezó por un cuento que se llama Bodas por Cerveza, y pues un día dije, pues voy a escribirla hasta el final, y se convirtió en una novela o en un cuento de 70.000 palabras. Digo, pues esto no se acaba, esto... Y entonces seguían pasando cosas, y es cuando yo conecté toda la historia de ese personaje a través de tantas historias, es que nació Paraíso a lo cubano, porque todo lo que pasa es todos los delitos que todo el mundo tiene que cometer en un país donde en ese momento no había nada para poder salir adelante. Entonces había millones de cuentos y los tuve que conectar en hacer una novela. Mi idea de comenzar por el cuento es, o mi recomendación de comenzar por el cuento es sí. Todos los cuentos no se van a convertir en una novela. Hay cuentos que no solo por la extensión, sino por dónde comienzan y cómo terminan, son realmente joyas del cuento. Y si usted lo hace en una novela, lo convierte en una novela, entonces pues es la cosa más aburrida del mundo. Pero sí les recomiendo que haga mini cuentos de su novela, sobre todo para las partes que no va a poner en la historia, porque como dice Ernest Hemingway, es como un iceberg, ¿no? Que lo único que se cuenta es el 20%, que es el piquito de la historia. Todo lo demás que existe debajo de la historia, esa parte grande triangular del iceberg, todo eso es merecedor de magníficos cuentos que empiezan y comienzan, pero no son merecedores de aparecer en su novela. Además, que bueno, ya está de más decir la gran práctica que usted obtiene como escritor en eso de llevar al héroe a través de una trayectoria, llevar un cuento a un clímax en una forma condensada como es el cuento, es como de muchísimo valor. Gracias por esa pregunta, Freddy. Entonces tenemos a Leonardo que dice 5.000 palabras son muchas, eso es un cuento bastante largo, tiene razón. Me consta que eso de las cervezas por boda fue cierto, un incentivo más para leer la novela tuya. Gracias, Adrián, de que fue cierto. Hubo un periodo en Cuba que había que casar, o bueno, no había que casarse, la gente se estaba casando como a lo loco, porque cuando tú te casabas con alguien te daban, ¿cuántas eran? Eran 5 cajas de cervezas, te daban cada una, costaba 200 pesos cubanos, que en aquel momento era una fortuna, y tú podías venderla, en vez de hacer una fiesta y tomar cerveza con tus amigos, las vendías y hacías 1.000 pesos. Entonces, aquello era lo más grande de la vida. Hilda nos dice que uno mismo personaje puede ser el protagonista en varios cuentos. Si es así, ¿cómo los enlazamos? Esos son Hilda, podemos conversar, pero esas crónicas, esos mini cuentos, esos micro cuentos que le dicen, son magníficos. Yo estoy haciendo uno ahora mismo, a razón del COVID-19, de la COVID-19, se llama La loca que vive en mi casa, y entonces traído el contexto de la cuarentena a mi casa, donde toda mi casa está viva. Entonces todo interactúa conmigo dentro de la casa, y son microcuentos que tienen que enlazar unos con el otro y darle si queremos que enlacen, no tienen necesariamente que enlazar, pero sí tienen que tener una idea central y un hilo conductor. Lo que funcionó para mí para que enlazara es que ya les escribió el final. Yo quiero
yo quiero que ya saber como que normalmente eso no es mi estilo, pero funcionó muy bien para mí, es saber el final. Entonces todos los cuentos que voy a escribir a razón de esa historia van a enlazar y estoy segura de eso. O sea, si te sirve esa función, pues hazlo así, si no podemos conversar y te puedo dar otras ideas de cómo hacerlo. Ese tope sugerido, entre más cortos mejor son los cuentos, ¿verdad? Me encantan los microcuentos, pero con los concursos muchos ponen el topo máximo de 5,000 palabras, lo cual también es cierto. Es viable, entonces nos dice Rocío, es viable escribir la novela como en escenas y momentos. Es viable escribir una novela como en escenas y momentos. La novela es realmente una secuencia de escenas y escenas y escenas que va escalando hasta que se logra un desenlace. O sea que es viable, no, es importante hacer ese contenido que todo enlace hasta que caiga el desenlace a una nueva realidad de por sí. Microcuentos o escenas cortas, dice Leonardo. Abel dice 5 cajas de cervezas, 2 botellas de ron. ¡Ay, me encanta eso! Para los cubanos que están aquí se sienten muy apasionados con esta historia de la joda por cerveza. No, de que es verdad, verdad. 2 botellas de ron, una reservación en un centro turístico que también aparece en la novela. Realmente el antagonista hace horrores con esa niña a la vez que vende, en fin, no les voy a decir la historia, pero un cake de panadería, ese me faltó en la historia, 25 panes de panadería, cupones para comprar en la tienda, ese está en la historia. Pues así comenzó esa historia realmente, por un cuento pequeño que enumeraba todas las locuras que pasaban cuando la gente llegaba al mundo de casarse para obtener dinero y se convirtió en una novela. Dice Adrián, no lo has escrito aún, pero desde ya estoy disfrutando la escena que ocurre en la cocina con los ingredientes y las cazuelas. Hay alguien por ahí que me decía que está esperando la escena donde vienen las gavetas y viene, mis gavetas empiezan a abrirse y mi cuarto se convierte en un cabaret. Viene, Adrián está hablando de la loca que vive en mi casa. Bueno, pues qué lindo. Entonces, promesa número 1 que me tienen que hacer, si no van a hacer más nada en este término de preparar su historia, preparen a sus personajes, descubran a sus personajes y conviértanlos en humanos completamente antes de entrarlos en escena. Ese sería, si algo se van a llevar de esta charla, llévense eso. Pues gracias amigos por participar, espero que les haya encantado este pedacitico de charla, es parte de nuestro curso Escribe el libro que vive en ti, un club de escritores que tenemos virtualmente, nos reunimos a cada rato para hacer charlas gratis, invitamos invitados especiales para conversar sobre temas que nos interesan a todos los escritores basados en las 4P, que es como siempre pues producir nuestra obra, preparar nuestra obra, la promoción de la obra, la publicación de la obra, temas muy interesantes para todos los escritores que quisiéramos escribir un libro y nos falta conocimiento en alguna parte del proceso de cómo hacerlo. Los dejo con mucho cariño, gracias por estar siempre conmigo, adiós.